Buenas noches, soy Percy Salvatierra y este es el episodio de los jueves de Libertad Bajo Palabra. Hoy es el Día del Periodista y es prácticamente un aniversario de varios hechos que merecen un esclarecimiento teórico y para ello hemos convocado a Manuel Escorza Joyle, que va a otorgar una cuota de serenidad en medio de este infierno psicótico que es la política peruana del día a día. Bienvenido, Manuel. Percy, muy buenas noches, gracias por la invitación y ante todo, feliz día. Y a través tuyo, feliz día a todas aquellas personas que entregan con pasión su defensa por la verdad. Muy bien, muy buen deseo que compartimos. Felicitaciones también, Manuel. Entonces vamos a arrancar viendo cómo es que está la situación del país. Hoy que es prácticamente el aniversario del día siguiente de la disolución del Congreso, cuyas consecuencias, como se ha visto en el curso de los últimos meses, no han resultado precisamente positivas para nadie, porque las prácticas del Congreso elegido el 26 de enero han sido prácticamente un remedio de las que habían realizado los congresistas del Parlamento disuelto, solo que sin la titularidad del fujimorismo como ente hegemónico de ese Parlamento. Coméntanos tus impresiones, por favor. Bien, hay una frase en política, Percy, que dice, en política la forma es fondo. Pero en este caso también se puede aplicar de la manera contraria. El fondo hace la forma. ¿Qué quiero decir con esta aparente dualidad? Estamos viviendo un momento sumamente importante para el país e ilustrativo, solo que no lo podemos ver. Y es que estamos viendo cómo en los últimos 15 días muchos de los partidos políticos se ofrecen. Algunos incluso creo se han vendido, ¿no?, a candidatos que si algo tienen en común con estos partidos es la ausencia de una mística. Y hemos visto cómo se constituyen un conjunto de candidaturas en partidos sin ningún pasado, sin ninguna mística, sin ninguna forma de elaboración. Hay un partido incluso que se ha cambiado el nombre. Yo pregunto, ¿el señor Lai le ha dado una explicación al país? ¿Ha contado a alguien del entorno público, algún medio de comunicación, a sus propios colaboradores, qué pasó en Restauración Nacional para que se llamara ahora Victoria Nacional? Y esto nos lleva a visualizar un conjunto de sombras. Y como en el Perú, al final de cuentas, todo se sabe, no nos sorprendería que dentro de unos años haya gente en la cárcel por haber comercializado un partido por dinero, entre otras cosas. De manera que la ambición, la angurria y el deseo de figurar y de llegar al poder en estos momentos es bandera peruana. ¿Y todo esto por qué ocurre? Por la misma razón por la cual tenemos el Congreso que tenemos actualmente. Una enorme falta de liderazgo. En el Perú no existen líderes políticos en líneas generales. En el Perú existen fundamentalmente personajes que prestan parte de la aventura de su vida a una campaña electoral, o personajes que compran partidos políticos, o personajes que alquilan. Y dentro de este gran conjunto de metástasis social, habemos los que tenemos una mirada distinta, más honesta, infinitamente más honesta, y que queremos un país distinto y que podemos felizmente salir todavía a los medios de comunicación, como es el caso de este programa, a comentar esto que muchos otros no se atreven a expresar. Y por otro lado, hay un gran conjunto de gente que observa esto y que se da cuenta y que posiblemente constituirá el próximo año un voto sorpresa. Veamos qué sucederá el próximo año, pero mira, siendo bastante pesimista, según los últimos análisis que he hecho y que he leído también por ahí,
el periodo de 2021 a 2026 va a ser prácticamente un lapso de tiempo perdido, porque indudablemente con los candidatos que se están vislumbrando en este momento, tanto a nivel de las encuestas que se han realizado, ¿no?, los últimos meses, que ya las hemos comentado, y las coaliciones y alianzas que precisamente tú estás señalando de partidos que ya no solamente son vientres de alquiler, sino que parecen habitaciones esas del peor hotel, ¿no? Del hotel de la peor calaña, porque hasta están cambiando de nombre, hasta arrancado señalando con nombre propio a Restauración Nacional, que se está prestando al juego de Forza y a los intereses que tiene detrás suyo. Pero el resto de partidos no se quedan atrás, ¿no? Ahora, quería hacer mención, por ejemplo, del famoso ensayo de Alberto Vergara de hace un par de meses sobre la política peruana como una suerte de Aleph, ¿no? En ella, este teórico de las ciencias políticas teorizaba precisamente que el Perú, para tratar de salvarse de las ruinas a las que estamos próximos, tanto por la pandemia como por el manejo gubernamental durante la misma, tenía que orientarse hacia un centro democrático porque siempre había que tratar de evitar los extremos, ¿no? Para no acabar como Venezuela o Cuba, que es la pesadilla de todos los que son anticomunistas, y no caer en una dictadura, digamos, de corte más derechista, ¿no? Más de un tipo fascista. Entonces, señalaba que Acción Popular era el camino que había que seguir. Y sin embargo, los últimos meses, Acción Popular ha caído en un descrédito bien grande. Entonces, ¿qué opciones democráticas quedarían dentro de los partidos que están ahora moviéndose en la esfera de estas encuestas y de estas especulaciones? Yo no veo muchas alternativas de solución ni de estabilidad para el país respecto de todos estos candidatos. ¿Cuál es tu análisis, Manuel? Parte de los candidatos que fueron, o mejor dicho, los candidatos que fueron congresistas ya en el periodo pasado no pueden postular. Los actuales tampoco. La pregunta es, ¿qué queda? Y lo que queda son dos grandes corrientes. Gente que quiere hacer política y gente que está utilizando sus recursos interpersonales para hacer de esto una gran ola oportunista. Punto uno. Punto dos, el próximo gobierno tiene dos complicaciones. Uno, administrar la crisis. Dos, hacer un gobierno estable que vaya de acuerdo al recorrido peruano en el mejor de los sentidos. Y el problema es que la pandemia va a servir de pretexto para justificar en muchas cosas al actual gobierno y va a ser el pretexto también para solventar un posible gobierno mediocre el próximo periodo, salvo que la gente sepa escoger. No quiero dar ni nombres ni recomendaciones, pero lo que sí puedo decir es que una vez más, imperiosamente está la necesidad de fijarnos en la autenticidad de los candidatos, en los valores, en su disposición real de trabajar por el Perú. El Perú hoy en día es un estado de ánimo efervescente de gente que llega al poder y que literalmente no está preparada para gobernar. Y para gobernar el Perú se necesita preparación individual y preparación de grupo. Y eso, repito, no lo van a expresar los candidatos oportunistas de los vientres de alquiler. Lo hemos visto con PPK, con todos los recursos profesionales que tenían, y vemos qué pasó. Lo hemos visto con Humala, con toda la plata que tenía, aprovechando el caudal de rencor, de resentimiento y de búsqueda de alternativas de la gente, y vimos qué pasó. Con Toledo todavía se pudo funcionar porque se salía de una dictadura, etcétera, etcétera. El caso de García es distinto, ¿no? Porque más allá de sus locuras personales, se trataba de una persona que mantenía la dimensión de estadista. Entonces, lo que nosotros estamos necesitando ahora
es una persona con visión de estadista en el Perú y no un simple administrador de crisis. Porque si colocamos a un simple administrador de crisis, estamos hipotecando el futuro del Perú por un presente inmediatista que es muy necesario, ¿no? Pero que nos va a traer complicaciones después. Como decía el ex congresista aprista Javier Vallerrestra, el Perú tiene que apostar por la historia y no por la quincena. Y aquí Pero el esa riesgo frase es que me la gente preocupa más apueste bien. por la quincena. Te ¿Sabes por qué escucho. me preocupa? Porque yo digo, ¿cuál es verdaderamente la constante que tiene el país? Yo me he vuelto bien pesimista, considero que hay que trabajar precisamente mucho más para darle vuelta yo a mi propio pesimismo, pero hago análisis de la historia peruana. ¿Dónde es que está un gran referente, donde tomarlo como una columna para situarnos bien, ir hacia adelante en lo que sea de positivo que queramos para el país? A nivel de gobernantes, prácticamente no la hay. Y no te quiero comprometer a hacer una descripción de cada periodo gubernamental que ha tenido el Perú en los últimos años y el siglo XX. Pero si vamos haciendo una exhaustiva indagación de lo positivo y lo negativo que ha tenido cada gobierno, hasta el peor de todos los gobiernos ha tenido algo de bueno, pero hasta el más aparentemente bueno de los gobiernos ha tenido cualquier cantidad de elementos negativos. Por ejemplo, en estos meses que se estaba haciendo este ensalzamiento de Acción Popular, no han faltado quienes recordaron, por ejemplo, este atentado que se dio contra los mayorrunas en el primer gobierno de Belaúnde, que se les roció napalm, etcétera, mientras se estaba realizando la marginal de la selva. Se tiene, por ejemplo, el análisis de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, etcétera, que una parte importantísima de los atentados contra los derechos humanos que se dieron en ese conflicto se dieron precisamente bajo el gobierno de Belaúnde. Pero esto todos lo callan por ensalzar que Belaúnde era un hombre honesto. Y ciertamente era un hombre honesto. Pero fuera de que era un hombre honesto, no es faltar a su memoria, pero no tenía ningún otro elemento que sea digno de hacerlo figurar como eso que tú estás buscando, que estamos buscándolo. ¿Dónde es que hay estadistas? Vamos hacia atrás. Morales Bermúdez, prácticamente un hombre que se traiciona todo lo poco de bueno que había hecho Velasco para restaurar un orden de cosas que hasta la fecha sigue de alguna manera torcida y que no le da libertades ni beneficios a la mayoría de la población. Hacia hasta atrás, Velasco hizo algunas cuantas reformas que fueron positivas para el país, pero un hombre también que fue autoritario, violentó a la gente en la libertad de expresión, exilio tras exilio, las políticas en general tampoco no estuvieron tan bien llevadas, o en todo caso cabe la especulación que Morales Bermúdez se las acabó de truncar. Vemos hacia atrás, seguimos con Belaúnde, que lo comentábamos antes de salir al aire. ¿Qué pasó el año 62? Que había ganado las elecciones ahí en la Torre por cuenta del partido aprista, pero a Belaúnde poco le importó, no quiso aceptar, pasaron a una elección siguiente al año que se llevó en la presidencia por primera vez y sin aportar nada singular respecto del mismo Aya de la Torre. Hacia atrás es cada vez peor. Digo, ¿de dónde nos agarramos? Salvo que lo tomemos a González Prada, pero González Prada nunca ejerció poder también en el país. ¿Qué piensas, Manuel? Fíjate cómo está la historia o tienes algún punto divergente, sería interesante conversarlo. Yo considero que lo que tú estás diciendo, Percy, constituye la metáfora de una verdad terrible, y es que en el Perú no hay grandes líderes políticos formados desde su juventud, salvo gente que está por ahí, pero que no es literalmente reconocida, pero no quiero dar nombres en este momento, Claro, ¿no? no te preocupes. Eh, existen muchas miradas del Perú. El día de ayer, por ejemplo, Canal 7 te ha dedicado más de 20 minutos a una entrevista en vivo a un alcalde que quiere ser candidato a la presidencia.
¿Y por qué no se presenta ahí el señor Guzmán, el señor Díez Canseco, Verónica Mendoza y otras personas? Entonces, Claro, es patético cómo, además de lo que tú dices, se impulsa a personajes que más allá de su carisma personal, carecen de liderazgo, porque para tener liderazgo hay que tener actitud, hay que tener formación social. Y eso no quiere decir ser de izquierda o de derecha, sino tener una sensibilidad con conocimiento. Porque el liderazgo que te lleva a ahogarte al río no es liderazgo, es torpeza. claro. ¿No? Y en el Perú no se hace nada por generar este tipo de imágenes. Y lo estamos viendo. Hay partidos que en estos días se han vendido. Yo, me consta casi directamente, no lo vi con mis ojos, ¿no? Que a un partido político que yo conozco le ofrecieron $1.000.000. Y obviamente se le dijo que no. Estoy hablando de hace 5 semanas, ¿no? Mira tú. $1.000.000 y obviamente se le dijo que no. Entonces yo pregunto, ¿cómo ha corrido la plata en otros partidos políticos? Cuidado, porque esa es la gente que quiere llegar al poder. Y esa es la gente que el Perú podría escoger. Y hay que tener muchísimo cuidado y saber distinguir aquí quiénes son honestos y quiénes tienen realmente una actitud de cambio. Porque el cambio empieza acá. Porque lo que nace mal, termina mal. Lo que empieza viciado, va a ser viciado. Lo que nace con corrupción, va a ser después corrupto. Y lo estamos viendo en esta semana y en la semana pasada. Hay una canción que dice que el Perú nació serrano. Y digo, y por ahí que el Perú nació corrupto, porque cambian los gobiernos, cambian hasta la forma de gobierno, se cambió inclusive las prácticas que había del virreinato a la república, entre comillas, que se instauró en 1821, pero la corrupción no ha dejado de estar no solo en la periferia del ejercicio de gobierno, sino en el núcleo mismo del ejercicio del gobierno. No es casualidad que todos los últimos presidentes de hace 30 años estén empapelados, procesados y con grandes indicios de que han perpetrado pues tremendos actos delictivos contra el patrimonio del país. ¿Cómo podríamos reconstituir al país, digamos, ya para pasar a algo más positivo? Porque indudablemente que todas las críticas que para mí, para ti son evidentes, hay mucha gente que no las puede ver. Pero a ver, pasemos a tratar de hallar un esclarecimiento. ¿Qué cosas, Eh, por dónde podemos yo, creo, arrancar para yo, cambiar creo, esto? yo creo que para poder enfrentar la corrupción, lo primero que tenemos que tener es actitud para enfrentarla y no un doble discurso. Aquí en nuestro país la corrupción es sistémica, está en todos lados y no solamente hay una cultura de la corrupción, sino una cultura de mercantilismo. Te voy a dar un ejemplo absolutamente banal. Yo voy a comprar mis cosas a un won y en ese won ahora hay una playa de estacionamiento. Siempre la hubo, pero ahora cobran. Obligan a la gente a consumir al menos 30 soles. Si no, tienes que pagar por haber puesto, por no haber consumido 30 soles, tienes que pagar estacionamiento. Bueno, eso es una forma de aprovechamiento y posiblemente de corrupción, porque ahí se han puesto 3 o 4 personas de acuerdo para preguntarse y responderse de qué manera le pueden sacar más plata a la gente. Y esa es la forma que hay. Y el gobierno, bien, gracias, no regula eso. ¿Que no tenemos nosotros libertad de comprar lo que queremos? Nos tienen que obligar a comprar un mínimo para no pagar El estacionamiento. el Es estacionamiento. como una forma de Sí, coacción, entonces, dices. así es, no solamente es la corrupción, es el mercantilismo. Y esas dos culturas son el veneno actual de este país, de nuestro país. Bueno, ya te vas hasta las estructuras socioeconómicas del país. Entonces, la primera inquietud que podría salir respecto de
involucrarnos en este medio es qué cosa hacemos con el modelo económico vigente, que es un modelo que nos ha dado un gran crecimiento económico sostenido ininterrumpidamente hasta que ha empezado la pandemia, o unos cuantos meses antes de que empiece la pandemia, recién se estaba bajando algunos puntos porcentuales en el crecimiento sostenido más de 20 años, pero que en el curso de esta pandemia se ha visto que no ha servido para constituir ni una sociedad más preparada, más inteligente, con mayor conciencia ciudadana y por último, con mejores servicios públicos a su disposición. Nos hemos encontrado con un sistema de salud que he denunciado año tras año que es una desgracia para los asegurados. Nos hemos encontrado con un sistema educativo que a duras penas ha tratado de sostenerse, que ha hallado alguna manera con este sistema virtual de aprendo en casa para que la mayoría de los niños y adolescentes no acaben de perder este año, pero que todavía no está en condiciones de ningún estudio de mostrar qué consecuencias ha tenido esta práctica educativa y así, etcétera. Porque estamos también como a 2 o 3 años de que empezó lo de los cuellos blancos, y quién te acabe esclareciendo esto, porque cuando aparecen los medios de prensa tradicionales, pareciera que el presidente es Winston Churchill, pareciera que el Perú está sobreponiéndose a todo el cataclismo que ha significado el COVID, etcétera. ¿Qué ves en medio de este territorio tan turbio, Manuel? Percy, el Tribunal Constitucional en estos momentos está, creo yo, haciendo su trabajo. Pero durante mucho tiempo, estas instancias de interpretación constitucional se han quedado calladas en muchos otros aspectos. La Constitución peruana establece un liberalismo social. Y aquí lo que hay es liberalismo puro, no es social. Entonces, ¿qué sucede? Que el día de mañana hay pandemia, es decir, ahora, y yo agarro una caja de guantes y te digo, ¿tú la necesitas? Sí, son 120 soles. Y si me muero, te mueres, pues. ¿Por qué? Porque lo que prima es un liberalismo. Entonces, esto que no son 120 soles, fueron 48 soles, pero una acitromicina llegó a costar 96 soles. Eso está, es público, es información. 87, 86 soles. Eso es una información pública, no es una mentira. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? No se ha interpretado bien la Constitución y el sistema que tú describes no es el sistema que la Constitución prevé. La Constitución prevé la libertad de la oferta y la demanda, pero con límites donde priman también los intereses de la sociedad. Y eso no ocurre en el Perú. Lo vemos cuando al lado de una clínica de maternidad, el estacionamiento vale 16 soles. Lo vemos en este ejemplo del WON. Lo vemos en la manera como se ha traficado medicina y otros elementos en esta pandemia. Entonces, y además se ha atado de manos al país en lo que en realidad es una producción estratégica y en aras de un supuesto cumplimiento constitucional, porque eso tampoco es así. En el Perú no se pueden elaborar ni siquiera guantes de látex, porque el Estado no puede intervenir y tienen que venir del extranjero. ¿Y qué pasa? Que no llegaban, porque en el mundo entero también los necesitaba. Entonces, este sistema que tú describes no es el sistema que manda la Constitución. ¿Sabes qué pasa, Manuel? Que toda interpretación es política, pues. Entonces, se interpreta, yo pienso que el sistema tal cual está, para tercera, es, si tiene uno que está en el ejercicio del poder, la voluntad de hacer una u otra transformación, se puede ver el cauce constitucional, porque tampoco es que haya una interpretación literal que te diga rígidamente, esto tiene que ser así a rajatabla y no hay otra forma. Todo puede someterse a una interpretación. El problema es que acá, muy bien lo que tú señalas, se ha dejado ser a quienes tienen más que nada el poder económico en el país para que hagan lo que quieren con todo lo que son las riquezas nacionales
y no se les ha puesto ningún freno, ¿no? Porque inclusive aún en un modelo mucho más liberal, el Estado puede tener una participación muy positiva en cuanto toca a las regulaciones, ¿no? Fíjate muy bien lo que estabas hablando del Tribunal Constitucional, lo que pasaba hasta hace una semana, que iban a haber un tema de unas exoneraciones tributarias que eran millonarias, ¿no? Excesivamente millonarias. Imagínate ese Tribunal Constitucional bajo un gobierno ahora sí enteramente fujimorista, en que no se les hubiera puesto ninguna traba. Yo comento de que el fujimorismo no es el único cáncer del país, pero indudablemente ha sido una de las infecciones más graves que hemos tenido y tenemos aún ahora, en que Keiko Fujimori también está pensando en ser una vez más candidata a la presidencia, ¿no? Yo creo que Bueno, precisamente cuando salió Fujimori no se le puso en su lugar y Paniagua no hizo un esclarecimiento de lo que implicaba el fujimorismo para el país, dejando que la Constitución del 93 siguiera. Coméntame, Manuel, querías hablar, no te corto, sigue. sí, bueno, tú lo has visto en Estados Unidos, como el presidente de Estados Unidos, dentro de una sociedad 100% libre, puso a la General Motors a elaborar respiradores. ¿Por qué? Claro. Porque priman también los intereses de la sociedad. Aquí no, aquí pasivamente se permitió que la sociedad se organizara solo. Y eso no está mal, sino que está hablando, uno, de la falta de lo que estamos diciendo y dos, de la complicidad de mucha de la gente de la actual clase política hacia esta situación que si benefició a alguien, no fue el pueblo peruano. Y esa es la situación en la que estamos ahora. Falta de liderazgo, falta de credibilidad, muy posible crisis económica y elecciones inciertas por el resultado. Ahora que estabas hablando del tema de los Estados Unidos, ha pasado el primer debate de los candidatos a la presidencia de ese país. ¿Qué percepción tienes tú que siempre estás atento al escenario internacional, Manuel? Pienso en Ollanta cuando polemizó con el expresidente García, y antes de ir al Museo de Pueblo Libre, porque ahí fue el debate, se pasó por el Queirolo, creo que se llama, ¿no? Sí, y se comió un Claro. sanguchito. ¿Ya? Y luego llegó al debate y leyó, y leyó, y leyó. Pienso en algún joven candidato que quizá haga lo mismo en el próximo debate electoral. Si eso lo comparamos con un debate en el cual dos presidentes prácticamente se insultan, me parece una maravilla. Que allá se pueda hacer ese tipo de cosas. Porque más allá de una eventual transgresión a las formas, eso quiere decir que el candidato improvisa, dice las cosas como son, puede interrumpir y se conoce al candidato. En el Perú, en cambio, tenemos un formato de polémica que no es polémica, de debate que no es debate, ¿no? Y que bajo esos membretes aparece como un condominio de ideas aprendidas. Entonces yo pienso que lo que está pasando en Estados Unidos, contrariamente a lo que mucha gente piensa, está muy bien. Eso es democracia. Me parece Mira bien. cómo le ha La sabido capacidad de hallar un pensar. punto positivo a un escenario un tanto bochornoso. Sí, puedo coincidir con ese punto de vista, comparando con lo nuestro, que es una cosa armada, en que indudablemente lo que están propalando los candidatos son cosas escritas por sus asesores, por lo menos los que han participado en este último debate en los Estados Unidos demuestran, pese a sus limitaciones, tener algunos reflejos propios, ¿no? Ciertamente acá no estamos acostumbrados a que haya este tipo de controversias, pese a que el agravio en políticas hay anécdotas para llenar centenares de páginas, ¿no? Antes se agarraban tremendamente toda la gente y no había ningún problema en eso. Entonces ahora vemos que no hay ideas, no hay programas y no hay ni siquiera talento para lanzar puyazos, ¿no? No es nada entretenida la Y, política ahora. y evidentemente lo que pasa allá es mejor finalmente a lo que pasa aquí, donde viene un candidato y lee. Y lee además en una época de la cultura del espectáculo, donde los medios de comunicación te permiten comunicar de otra manera.
histriónicamente, con sonrisa. La llegada es otra. No es lo mismo escribir o hablar en esta época que escribir o hablar hace 30 años. El nivel de llegada, de integración con la gente puede ser singularmente distinto. Y sin embargo, abdican a todas esas posibilidades para entrar a un discurso que en realidad es un remedio. Y eso a mí, como peruano, me da mucha vergüenza. Pero sucede que hace cuánto tiempo que no, entre que no hay unos cuadros políticos que tengan estas competencias, estas facultades oratorias, de pensamiento ágil, ni siquiera a nivel de reflexión, porque no lo vemos que, por ejemplo, los candidatos debieran tener sus publicaciones. Tú sabes con cuántos amigos hemos tratado el tema de que mínimo un candidato debe tener por lo menos uno o dos libros propios en los que se vea cuál es su itinerario mental, ¿no? No solamente sus propuestas, sus programas, sino su manera de pensar. Si los sometiéramos a un examen a la mayoría de los candidatos, o inclusive a quienes resultan elegidos como representantes, vemos de que saldrían desaprobados plenamente de las materias más básicas, ¿no? No tienen un entendimiento de historia, de economía, de filosofía política a nivel básico. Entonces, es una situación muy complicada, por lo que, como siempre, podemos apelar a que la solución sería la educación, pero ¿cuántas generaciones más se pueden seguir perdiendo si no tomamos una resolución para este momento, ¿no? Lamentablemente el sistema no está facultando a que participen muchos partidos que tienen otro tono y otra manera de interpretar al país. Se están cerrando ya las inscripciones para los partidos que van a poder postular en 2021 y como te estaba comentando, hay muchos movimientos y muchas personas que se van a quedar fuera de esta contienda electoral. ¿No sería también alguna suerte de fraude? Tú estabas comentando que ha habido un candidato, que no quiere decir su nombre muy bien, perfecto, que ha participado en una entrevista 20 minutos en el Canal 7. Creo que es el candidato que es el teniente de reserva del ejército. Siendo este teniente en reserva del ejército, me han enviado un flyer que está participando en un curso de posgrado dirigido especialmente para funcionarios de las Fuerzas Armadas acerca de lo que es la pandemia. Entonces, ¿qué cosa tiene que hablar ese señor ahí, no? Yo no sé qué cosa puede aportar. Ojalá que suban el video a las redes para criticar y comentar. Sí, claro. Son imágenes que se decoran como arbolitos, donde se le ponen figuritas y cositas, pero que en realidad constituye todo de por sí una falacia. Y eso es a lo que estamos asistiendo en estos momentos. Tú también debes manejar información, la cantidad de personas que han pasado de partido a partido en los últimos 20 días, tocando las puertas, pidiendo estar entre los 3 primeros. Y yo pregunto, ¿a título de qué ocurre ese tipo de cosas? Y todo lo que tú estás diciendo tiene que ver con dos cosas, la falta de educación y la falta de formación, que empieza también, o que termina, vamos a mejor llamarlo que termina, en los partidos políticos también. ¿Dónde está la persona que el doctor Alan García formó? No existe. ¿Dónde está el candidato que el pastor Ray formó? No existe. ¿Dónde está la persona que esos partidos Unidos por el Perú, Vamos Perú, Podemos Perú, etcétera, etcétera, Peor. han formado? No existen porque no hay formación, no hay un No han formado sentido de... ninguna clase No, de de- de- cuadros ah, importantes por ningún así es. lado. Y por eso tenemos el país que tenemos. Distinta era la concepción de Fernando Belaúnde, distinta fue la concepción de Luis Bedoya Reyes, ¿no? Y distinta fue la concepción de Víctor Raúl Ayala Torre, sobre todo de Víctor Raúl Ayala Torre, que formó a mucha gente. Entonces, no se puede ser líder político, no se puede pretender hacer política en el Perú y gobernar sin formar gente.
Este es un país, Percy, que ni siquiera tiene una escuela de administración pública. Los presidentes regionales no se han formado para gobernar, entre otras razones, porque no tienen dónde. Entonces, Bueno, ¿qué es no tienen primero? instituciones Finalmente? propias tampoco, ¿ya? Está bien esa Pero, crítica, te falta pero, una institución que les si pueda hubiese, brindar ello. así es, pero si hubiesen tenido una institución o una mano que los ayude, más de uno de repente hubiese podido participar en esto. Pero Y para esto que eso te hace digo, que falta es la pues falta una de sociedad educación, diferente. A la gente que le tiene tanto miedo al cambio debiese entender que no somos una sociedad ni siquiera cercana a ser una sociedad ideal. Esta sociedad hay que reformarla. No hay que reformarla para volverla un infierno comunista, ¿no? Como ciertamente es algo certero que le tengan miedo a Cuba y a Venezuela. No tiene nada que hacerse con ellos. Muy bien. Pero tampoco hay que pensar que así como estamos bien y que hay que mantener el establishment y estar en ello, ¿no? O sea, el problema también es que hay mucha gente que le tiene miedo al cambio y no sabe qué cosa hacer ante las transformaciones, que es más, quieras o no cambiar, la sociedad ahora cambia casi cada día. Las tecnologías, etcétera, estas son cosas que se han estudiado hace varios años. Si no nos ponemos al día, si no seguimos la velocidad de todas estas transformaciones, nos quedamos relegados y estamos plenamente relegados en todos los órdenes del conocimiento, salvo en el que compete al crecimiento económico y a la sostenibilidad macroeconómica. Pero en todo el otro resto de indicadores que se pueden evaluar acerca del país, estamos siempre por las patas de los caballos. Y sobre esto, lamentablemente, no convergen ni problematizan los políticos ni los candidatos ni los partidos, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, que a Hernando de Soto lo toman como un gran referente del mundo de la economía, cuando ciertamente cuando se reúnen economistas con una formación exhaustiva, empiezan a develar pues las falencias de sus presupuestos, ¿no? Pero bueno, eso es solamente por mencionar pero, a uno. Ya nos hartaríamos de Percy, mencionar a todos los demás. el doctor Hernando de Soto, para comenzar hasta donde yo entiendo, no es economista, es abogado. Imagínate, ¿Es claro. una persona seria y emprendedora e inteligente? Sí. ¿Lo respetamos? Por lo menos, yo sí. Pero el señor Hernando de Soto es una persona que no ha vivido en el Perú. Hace 30 años que está fuera del Perú. Él vino unos meses al Perú de vacaciones. Y con todo el prestigio internacional que tiene, ha utilizado la fuerza falsa de un partidito, lo digo con respeto, ¿eh? O de un partido, para no ofender a nadie, ¿no? Sí, Para de porque estaba pronto respetando a ser Hernández para candidato, faltar a los otros, ¿no? sí, sí, para de pronto aparecer como muy probable candidato a la presidencia. La gente ya no se acuerda que él fue asesor de Keiko Fujimori y que cuando fue Buen punto, asesor de claro. Keiko Fujimori y parecía que Keiko Fujimori podía ganar las elecciones, él llegó a plantear una asesoría externa al gobierno desde fuera de Palacio. ¿Por qué? Porque era la manera que tenía, posiblemente, y cuidado, no le estoy difamando, estoy interpretando, de ganar dinero como consultor y no como un simple, y no a través de un simple sueldo de asesor. Entonces, cuidado con el señor Hernando de Soto, que por cierto, dentro de lo que estamos hablando, es también de lo mejorcito. O sea que todo tiene Bueno, dos. es un poco como ver en una comunidad de leprosos quién tiene menos escaras o menos áreas contaminadas en la piel. Yo sí me permito esa licencia de ser exagerado, yo sé que tú eres más circunspecto, pero es verdaderamente un panorama infernal. Muy bien lo que tú dices de Hernando acerca de lo que fue asesor de Keiko, esta jugada última, fíjate, de pasar a ser un consultor antes que un simple asesor. Y no veo ninguna difamación en ello porque es una especulación. Mira, casualmente hoy se ha dado esta sentencia a este youtuber, ¿no? Chugox, que lo denunció Latán y lo denunció Raúl Díaz Canseco por un acto, un video difamatorio que se dice que se habían llevado una tremenda coima, ¿no? Claro, el video ciertamente, nosotros somos abogados, es difamatorio,
Pero ¿sabes qué pasa? Le habían pedido como 1 millón de soles de indemnización. O sea, por supuesto que los abogados pueden pedir cualquier monto y al final, digamos, el juzgado va a determinar lo que corresponda, ¿no? Al final le han puesto creo que 10.000 soles de reparación civil, que es algo ya más proporcional a lo que puede tener de repente de ingresos ese muchacho, pero fíjate si se va a estar llevando a procesos a toda la gente por cosas que debería haber indicado que presuntamente se habían realizado, ¿no? O sea, es un llamado de atención para gente que actúa con ligereza en los medios, pero por otro lado también es una constatación de cómo la gente que tiene dinero se puede mandar la parte, sencillamente, de atemorizar a esta persona, ¿no? Porque imagínate cómo habrá estado todos estos meses con la idea de que le pueden poner que va a pagar 1 millón de soles de reparación, que por supuesto Girard nunca lo acabaría de pagar. Eso sumado a la natural hipocresía y a la debilidad de la mayoría de gente que se atreve a comentar los temas públicos, no nos llevan a un escenario de gente esclarecida y fuerte, ¿no? Yo echaba de menos el otro día, conversando acá en el programa, eh, no solo el hecho que nunca hemos tenido una élite dirigencial verdadera, que era una cosa que buscaban, por ejemplo, los representantes de la generación del centenario, sino que inclusive no hemos tenido una dinastía de hombres fuertes. Porque somos demócratas, pero no hemos tenido estos conductores de la nación. No te digo caudillos, porque caudillos hemos tenido cualquier cantidad, pero no han sido gente fuerte y no han sido gente que han sabido dar una orientación al país. Entonces yo digo que el caos institucional, gubernamental, representativo que estamos padeciendo ahora último no es una novedad. Pues. O sea, lo arrastramos prácticamente desde que hemos iniciado nuestra existencia como un país, entre comillas, independiente, porque nos vino a dar supuestamente la libertad un argentino que no tenía mayor propósito que impedir que España se vuelva a reconstituir dentro de lo que era su virreinato más importante y que luego se consolidó en Ayacucho con la arremetida desde el norte de otro ejército libertador. Pero el Perú me parece que no tuvo ninguna intención de liberarse de nada, ya hasta ahora. ¿Qué piensas al respecto, Manuel? Yo pienso que lo que tú estás diciendo es el reflejo de una historia disociada, donde la clase política gobernante no ha estado lo suficientemente bien formada y preparada para llegar al poder. Y al ejercer el poder ha visto más por sus intereses o intereses ajenos al Perú que al de la propia ciudadanía. Y eso en estos momentos está como una amenaza latente y fuerte para el próximo año. ¿Qué queremos? Repito, ¿un administrador de crisis o un estadista? Hay que tener cuidado. Repito, ¿qué quiere la gente? ¿Una persona que administre la crisis económica del 2021 producto de la pandemia y de omisiones profundas? ¿O un estadista que a pesar de eso y de entre esas tinieblas logre encaminar al Perú con reformas hacia un futuro distinto? Pero esto que te digo, Percy, te lo estoy diciendo en el mejor escenario. Voy a decirte una cosa atrevida. Yo lo digo con respeto y ojalá la gente lo tome con respeto. Tampoco voy a decir mucho, no quiero. Yo no manejo encuestas. Si yo dijera que manejo encuestas, estaría mintiendo. Pero manejo muestras, que no es lo mismo, pero que te dan una imagen. Y manejo muestras recientemente tomadas. Y no una, sino varias. Me preocupa el FREPAP para el próximo año. Me preocupa la identificación de la gente con un partido místico que no está preparado para llegar al poder. Pero la solución no es poner una cara bonita, ni escoger el mal menor. La solución es desde ahora trabajar porque llegue una persona realmente preparada y con visión de Estado y visión de futuro. Porque solamente así podemos entregarle a las futuras generaciones, a nuestros hijos, un país por el cual nosotros hayamos hecho algo para el futuro
y no para el inmediatismo. Son severas palabras, muy pertinentes para este tiempo, que las comparto plenamente y ha sido un gusto poder conversar contigo hoy, Manuel, en el programa. Entonces, vamos a tratar de seguir conversando en el futuro en vivo y, y bueno, esto ha sido todo por hoy. Manuel, gracias por tu participación. Seguimos Muchísimas conversando. gracias. Gracias, Percy. Y yo te felicito por abrir este espacio de reflexión para todos los peruanos. Gracias. Gracias. Entonces, esto ha sido todo por hoy y ya nos reunimos el próximo lunes en Libertad Bajo Palabra. Buenas noches.